de nosotros. Para iniciar, tenemos el gusto de escuchar a María del Mar Solano Trejos, oficial de gestión de sustancias químicas del Ministerio de Ambiente y Energía, y que hoy nos da la bienvenida a nombre del Comité Técnico del Proyecto Consumo 180, mismo que ha llevado adelante esta iniciativa. Así que adelante, María del Mar, muchísimas gracias. Gracias, Charlene, y buenas tardes a todos. Gracias por la invitación desde el Ministerio de Ambiente. Estamos muy contentos de estar en esta última plática de plástico. Han sido 2 años de pláticas en las que hemos tenido la oportunidad de escuchar una gran variedad de temas para combatir la contaminación por plástico. A través de estas pláticas hemos logrado enlazar diferentes actores, como los del sector privado, el sector público, la parte institucional y la sociedad civil, en donde cada uno de nosotros pues hemos tenido la oportunidad de participar, comentar, hacer preguntas y exponer todas nuestras inquietudes. Entonces yo les agradezco mucho ese compromiso a todos los que en diferentes momentos han estado participando en estas prácticas, porque creo que a través de este diálogo es que logramos construir soluciones. Como bien comentaba Charlene, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la innovación, entendiendo innovación como nuevos materiales, nuevos modelos de consumo, reuso, entre otros. Por eso el día de hoy vamos a tener a 4 expositores. Entre ellos tenemos a Maram, Pavicen, 2050 y Future Box. Entonces, sin más, los dejo para que escuchemos las presentaciones y todo lo que nos tienen que comentar estos emprendimientos y muchas gracias. Muchísimas gracias, María del Mar, y es en especial también al Ministerio por el compromiso mostrado durante todos estos años en que Pláticas de Plástico ha estado acompañando el diálogo y la discusión en el país en torno a combatir la contaminación por plástico. A continuación, para no retrasar justamente lo más importante de esta sesión el día de hoy, vamos a dar inicio a nuestro panel de conversación que será moderado por Dixania Faifa. Invitamos a Dixania a pasar directamente al frente. Dixania es coordinadora del proyecto Consumo 180 y guiará nuestro diálogo el día de hoy con las personas panelistas invitadas, quienes representan diferentes emprendimientos y organizaciones que hoy marcan la diferencia en la transformación del plástico y que ofrecen alternativas en el mercado para sustituir este material y reducir su uso. Antes de cederle la palabra, repasaremos brevemente la dinámica que seguiremos el día de hoy. El panel tendrá una duración aproximada de 30 minutos, distribuidos en 2 momentos. Primero habrá una ronda de preguntas dirigidas. Cada panelista contará con 6 minutos para responder una pregunta específica y posteriormente pasaremos a generar una pregunta general final. Al finalizar la primera ronda, cada persona panelista contará con 1 minuto para responder una pregunta general dirigida a su grupo. Les recordamos ir generando sus preguntas para poder realizarlas a nuestros panelistas en el espacio que destinaremos al final y agradecemos a las diferentes empresas que el día de hoy aceptaron esta invitación a compartir sus experiencias con nosotros. Así que sin más, les cedo la palabra a Dixon. Es un día muy especial porque estamos haciendo este cierre de estos 2 años que venimos conversando y dialogando sobre esta temática y quisimos hacerlo enfocado en temas de innovación, ¿verdad? Y en los 4 panelistas que vamos a tener, tenemos un mix entre empresas más de startups, ¿verdad? Más micro empresas, así como otras empresas un poco más consolidadas, pero que al mismo tiempo están buscando cómo innovar en línea de esta problemática. Yo voy a ir llamando a cada uno de los panelistas y presentándoselos para que nos vayan acompañando por acá y en cualquier espacio, la verdad, es libre, pueden ir escogiendo. Bueno, primero voy a llamar a Mariela. Mariela Sequeira es la fundadora de Maram Eyewear. Es una marca pionera costarricense que nació en el 2021 y en el emprendimiento, donde gustes, adelante. En el emprendimiento que Mariela nos va a contar un poquito más,
lo que hace es transformar tapas plásticas recicladas en gafas de sol y monturas de la línea sostenible, en donde hay una combinación de innovación, diseño y economía circular. Y es un ejemplo de lo que también llamamos como el término upcycling, ¿verdad? Que es como le damos más valor a los materiales que inicialmente considerábamos como residuos. Luego voy a llamar a José Rafael González. José es fundador y es el gerente general de la empresa 2050. 2050 es una empresa costarricense que trabaja en la parte de diseño y producción de empaques bioplásticos compostables. Y bueno, esta empresa busca transformar la industria de los empaques y brinda soluciones para el plástico de un solo uso. También alineado a temas de economía circular, que José ya les va a contar un poquito más. También nos va a acompañar José Alfaro Ulate. José, en estas pláticas generalmente tenemos representación de Joses. José Alfaro es del área de contrataciones y licitaciones públicas de la empresa Pavicen. Pavicen es una empresa costarricense con más de 47 años, dedicada al área de infraestructura y la parte de construcción de carreteras. Y ellos han venido incorporando la innovación en el uso de plástico reciclado en esta área de infraestructura. Entonces, también ahí nos van a contar un poquito de esta iniciativa. Y finalmente, quiero invitar a que nos acompañe por acá Alejandro Calderón Gómez. Alejandro es cofundador de una empresa costarricense que se llama Ficus Box. Es una empresa innovadora, una startup que ofrece un servicio integral de reutilización de vajillas plásticas, en donde brinda una solución a los plásticos de un solo uso desechables y mucho en esta línea de alimentación, por ejemplo, en temas de eventos o en temas de eventos empresariales y otras cositas que ya Alejandro nos va a comentar un poquito más, que viene a retar mucho el tema de la innovación, ¿verdad? En nuestro mercado. Entonces, vamos a empezar con Maran, para que nos cuentes un poquito, Mariela, cómo surge la idea de convertir un residuo común, ¿verdad? Las tapitas que antes, bueno, y todavía encontramos lamentablemente botadas, ¿verdad? Y tal vez no le ven un valor, pero vos viste un valor en esas tapitas, y para convertirlos en un producto de alta calidad, ¿verdad? Y llamaríamos también un producto premium, y cómo esto puede también incentivar otros modelos de negocio, ¿verdad? Porque viste un modelo de negocio ahí, pero cómo puede también incentivar a otras personas a entrar en esta línea. Bueno, buenas tardes. Sí, mi nombre es Mariela Sequeira. Realmente muy agradecida de estar en este cierre de pláticas. Realmente el proyecto Maram Eyewear nace como no pensado específicamente en un inicio. Hay un momento como de sensibilización, yo creo que a todos aquí nos pasa, y mi momento fue ver aquella tortuga que sufría porque le sacaban una pajilla de plástico de la nariz. Pues fue un momento en que yo dije, nunca más utilizo pajillas de plástico. Y pues entonces ya empecé como a ver más todo el proceso de separación, empezar a reciclar, llevarlo a mi familia, llevarlo al lugar donde vivo. Y pues las cosas se fueron dando. De pronto tenía un colector de tapas plásticas en mi condominio, y entonces ya a quién se las iba a ir a entregar, se la empecé a entregar a otras iniciativas que hacen madera plástica. Y pues ahí ya se empezó a combinar con otra cosa, fue que me compré unos anteojos de madera, pensando en una compra más inteligente, más sostenible, de un emprendedor también costarricense. Y pues entonces después fui viendo de que podríamos, si tenías todo en madera y la gente estaba transformando las tapas en madera plástica, que tal vez yo podía hacer anteojos de madera plástica. Claro, después en la investigación se fue dando de que no era así tan fácil tampoco, y pues ya me fui instruyendo un poco más, entendí que el plástico se manejaba por medio de inyección de plástico para hacer un producto como este, y pues se vino la pandemia. Con la pandemia tuve más tiempo de investigar, pude entrar en contacto con gente que ya hacía esto en Europa, me dieron como una guía, construimos las máquinas,
pasamos un año tratando de que el proyecto realmente funcionara, que el producto saliera, y en octubre del 2021 pudimos salir al mercado con las primeras gafas Maram Eyewear. Definitivamente ha sido como un aprendizaje, sí hemos visto que hay mucho, o sea, a nivel país hay mucho interés en este tipo de productos, y pues la idea es ir desarrollando más productos para la población que está ya concientizada en esta búsqueda, y darle productos de cada vez de mejor valor, de mayor valor. Con el upcycling, o sea, ahorita yo estoy manejando tapas plásticas, sé que podemos manejar cualquier otro material, simplemente es ir investigando un poco el cómo, y yo creo que eso es parte de lo que este tipo de emprendimientos motiva a hacer, ¿verdad? Si hay un tema, o sea, el proceso es muy tedioso, es muy costoso, te toma mucho tiempo. Definitivamente sería más fácil comprar pellets de plástico, transformarlos y decir, ah, sí, voy a hacer gafas reciclables, ¿verdad? Porque sí lo podrían ser, pero la idea es ir y recuperar todo lo que ya existe y darle nuevamente vida. Entonces, pues ya cumplimos 4 años. En este octubre venimos ya con proyectos de hacer anteojos para niños, otros anteojos para adultos, y pues tenemos muchas ideas en la cabeza de muchos productos más que se podrían hacer con este mismo plástico, y obviamente después empezamos a pensar en otros tipos de materiales, pero realmente es algo que siento que vale la pena mucho. Podemos empezar a innovar con más cosas, con más productos, y pues obviamente con apoyo podríamos llegar a hacer empresas cada vez más grandes, como aquí otros ya las tienen, que puedan implementar este tipo de actividades. Buenísimo. Muchas gracias, Mariela, por compartir un poquito de la historia. Y creo que también muy interesante esto de que no es fácil, ¿verdad? A veces, y no sé si te ha tocado, digamos, este reto de cuando es, no sé, el tema del precio y esta percepción de que es algo reciclado y que por qué tan caro, te queda un poquito de tiempo, entonces si quieres hacer alguna apreciación en esta línea. Sí, bueno, desde el inicio, sí habrán por ahí personas que nos dicen que por qué tan caro si la materia prima no tiene costo, ¿verdad? Pero sí tiene un gran costo, porque transformar una tapa que viene en un bolsón sucia, a veces llena de miel, llena de basuras, a veces no se imaginan lo que nos topamos con las tapas, transformarla, pasarle el proceso de molerla, el proceso de que esté ya limpia. En este momento hacemos el secado al sol, probablemente hay una mejor manera de hacerlo, pero estamos haciéndolo de esa manera, hasta ya tener el material listo para darle la transformación y hacerlo una gafa. Sí, lleva su tiempo. Son pocos los que a veces nos refutan el precio. Hay mucha gente que valora el producto hecho a mano, el producto hecho en Costa Rica, y eso nos ha permitido seguir adelante con esto. Es un producto que también los mensajes desde el inicio, es un mensaje muy de conciencia del producto, de que es único, de que de hecho es irrepetible, nunca podemos hacer una gafa igual a la otra, ¿verdad? Entonces ya se le va dando como más valor, y y eso entonces nos hace llevar como una respuesta, digamos, a esa incógnita que a veces las personas sienten del producto que están comprando, pero por dicha son los menos, digamos. El valor al producto sí lo hemos encontrado, y obviamente es el motivo para poder mejorar en calidad, en opciones de más productos, ¿verdad? Para llevarlo a la población. Súper, no, y muchas gracias porque también nos da un poquito de esperanza en el sentido de que sí hay consumidor responsable, o sea, si hay un sector que está dispuesto a pagar el precio correspondiente, ¿verdad? Un precio justo asociado a una iniciativa que responde a, ¿verdad? Un tema de valorización del material. Y también creo que hay muchísima oportunidad desde la perspectiva de cómo incentivar alianzas para promover mayor eficiencia también en los procesos y en estas oportunidades que nos cuentas en estos minutitos. Bueno, vamos a pasar a otro tema completamente, que es el sector de construcción, ¿verdad? Que aquí José nos va a comentar un poquito. En el área de construcción es un mercado que entenderíamos, los que no conocemos mucho de construcción, pero es un mercado, le llamamos tal vez rígido, tradicional,
también muy regulado, ¿verdad? Muy normado en normas, ¿verdad? STM, otras estas normas de calidad. Y entonces, tal vez que nos cuentes un poquito cómo Pavicen logra posicionar el tema de incorporar plástico reciclado en el pavimento y cómo eso se vuelva una mejora, ¿verdad? En temas, por ejemplo, resistencia y también puede ser un reto, ¿verdad? Asociado a cómo seguir cumpliendo con estas normas de calidad y cómo esto al final, ¿verdad? Forma parte de un modelo hacia la implementación de la economía circular ¿verdad? Una empresa que ya tiene 47 años, pero un montón de tiempo en el mercado, pero que se pone estos retos de seguir innovando en esta línea. Bueno, buenas tardes. Agradecidos igual por la invitación. Como ya decían, Pavicen es una empresa con más de 47 años en el mercado de la construcción, en proyectos de infraestructura y en proyectos de obras viales en general. Producimos mezcla asfáltica con plástico. Incorporamos a la mezcla asfáltica un 1% de plástico reciclado, que es un proyecto bastante, como decía la compañera, complejo, principalmente que la gente lo acepte por el tema de mantener una calidad en obras tan importantes, principalmente en el sector público. Pavicen desde el 2019 inició con este proyecto, con unos estudiantes, un proyecto de graduación, estudiantes de la UCR, de la mano con la NAME, en el cual se hicieron estudios en los cuales se logró corroborar que la mezcla no se modifica y mantiene su calidad, incorporando un 1% de plástico molido en la mezcla. Eso tal vez suene poco, pero al final en volumen es mucho. Estamos hablando que en 1 kilo de plástico molido son alrededor de 40 botellas de 600 mililitros. Entonces al final en temas de volumen es mucho y evitamos que este plástico termine en vertederos, en ríos o mares. Ha sido un poco complejo la aceptación a nivel del sector privado y público, porque tienen esa idea de que pueden empeorar la calidad, pero nosotros tenemos certeza con nuestros análisis de calidad, tanto en las pruebas que se hicieron con la NAME como un laboratorio que tenemos de autocontrol, donde se ha podido verificar que con ese 1% el asfalto no se modifica, mantiene sus condiciones y sus calidades. Con ello también hemos logrado ciertas alianzas con instituciones públicas, algunas escuelas, algunos bancos también privados, en los cuales colectamos en instituciones en el parque de diversiones y en el sector de la costa Pacífico. Puntualmente en Costa de Pájaros tenemos un grupo de señoras y personas que colectan y todas las semanas un camión nuestro de un compañero que es de la zona va y recolecta el plástico y lo trae a nuestras instalaciones y ahí empieza el proceso de molido. También es un reto que hemos tenido que el plástico venga limpio, que sucede mucho, que a veces el plástico viene sucio, entonces también al final eso eleva los costos. Nosotros en nuestro precio de mercado no aumentamos el costo por la incorporación del plástico, el precio se mantiene, pero sí conlleva, digamos, un tema importante, lo que es la recolección. Como les digo, ese vehículo va todas las semanas a la zona pacífica, colecta, lo trae acá, hay una persona específica moliendo el plástico, porque se va a incorporar en un tamaño como de 1 centímetro promedio. Entonces sí, el proceso es un poco, lleva mucho trabajo, pero nosotros estamos muy orgullosos y muy enfocados en que esta es la línea a seguir para un bienestar principalmente ambiental, porque nosotros francamente y económicamente no tenemos ningún beneficio aparte del beneficio que tenemos para nosotros actualmente y las futuras generaciones, que estos plásticos no queden en vertederos, ríos o mares, como les decía anteriormente. Hace unos meses atrás hicimos un proyecto con la Universidad de Costa Rica, una contratación pública, y hicimos un proyecto y le incorporamos el plástico a la mezcla. Y es sorprendente, el plástico ellos nos lo entregaban a nosotros en sus instalaciones, nosotros enviábamos un camión, pero era sorprendente el volumen en sacos, de las sacas blancas que tiene, y teníamos una bodega completamente llena de ese plástico. Y usted decía, es demasiado, y al final cuando se muele se ve muy poco, pero sí es importante esa cantidad. Tenemos más de 40,000 kilogramos
de plásticos incorporado en mezcla asfáltica. Hemos hecho proyectos a nivel público, en instituciones como la Municipalidad de Parrita, Municipalidad de Palmares, y también el sector privado, donde ellos también en ocasiones nos aportan el plástico. Hay un tema, digamos, que con esto tenemos algunos convenios con eCoins, también entonces hay un beneficio, hay una economía circulante donde instituciones, escuelas colectan su plástico y reciben insumos. También a esta institución de Costa Pájaros, puntualmente, nosotros les entregamos insumos, que alguna necesidad de la escuela puntualmente, para el tema de, no sé, de los niños, de educación física, cuadernos, otras cosas. Entonces, sí hay un beneficio general, pero principalmente nuestro enfoque es en temas ambientales. Pagisen es una empresa que tiene 10 años de estar detrás de temas ambientales, cambiando vehículos de combustión a vehículos eléctricos, cambiando, instalando, perdón, paneles solares. También somos carbono reducción y bandera azul. Pero sí, el enfoque de nosotros es meramente ambiental y un beneficio también para estas instituciones que por medio de coins logren también un canje por la recolección de sus plásticos. Súper. No, muchas gracias, José, por compartirnos. Muy interesante. Al menos yo no conocía mucho de lo que se estaba trabajando a nivel de Pavicen. Creo que recalcar de lo que comentabas varias cositas. Uno, la resistencia al cambio, ¿verdad? Los que trabajamos en los temas ambientales, sociales, sostenibilidad en general, siempre vamos a encontrar resistencia al cambio y es parte de este trabajo de sensibilizar y de educar a nuestros clientes, a nuestros consumidores, y es un trabajo que toma tiempo, ¿verdad? Lamentablemente, no es de la noche a la mañana, hay mucho, bueno, hay que ir demostrando y viendo ejemplos y muchos dicen, bueno, que alguien más vaya primero, ¿verdad? Antes de que, ¿verdad? Yo haga la contratación o yo vea cómo va avanzando. Y el segundo, que creo que es mucho también de lo que hablamos acá constantemente, es el tema de las alianzas, ¿verdad? Como mencionabas esta alianza en Costa Pájaros, ¿verdad? Con esta organización en donde hay voy a llamarle este intercambio de beneficios, ¿verdad? Y que de una u otra forma, pues también estamos impactando a un sector, estamos abordando una problemática ambiental, pero al mismo tiempo, pues estamos apoyando probablemente en problemáticas sociales, ¿verdad? En sectores más complejos o con menos oportunidades. Entonces, nos da como pasar una charla solo de este tema, pero buenísimo, muchas gracias. Ahora quiero consultarle a José Rafael de 2050. Bueno, José, 2050 trabaja con productos que cumplen funciones similares al plástico tradicional, ¿verdad? El plástico que conocemos de fuente fósil. ¿Cuál consideras que ha sido el principal reto o retos asociados a la comercialización de los bioplásticos, especialmente en lo relacionado, y aquí hay como cierta similitud, aunque estamos hablando de otro mercado completamente, ¿verdad? Que es más el mercado de bebidas, alimentos, retailer en general, de empaque, pero hay una percepción sobre temas de calidad o de desempeño de los bioplásticos y también porque estás abriendo camino en esa línea, ¿verdad? Creo que hace 7, 8 años por ahí, cuando empezamos en esto, el principal reto era precio. Yo me acuerdo cuando yo empezaba con los bioplásticos, una bolsa promedio plástica costaba 20 colones, 15 colones y una compostable 100. Eran diferencias así de fuertes. Lo bonito es que ha ido cambiando muchísimo y en este momento ya estamos teniendo casos en donde una bolsa para empacar vegetales cuesta 16 colones en plástico y nosotros en 21, 22. Entonces ya son diferencias, estamos hablando de un 20, 30% en bastantes casos, cada vez vemos más. Entonces creo que el precio ha ido dejando de ser. Ahora siempre va a haber el que compra por precio, siempre va a ser más caro, pero algo muy interesante es que ya líderes del mercado, y líderes me refiero Automercado, Pipco, KFC, Quiznos, Spoon, Brit, son clientes ya muy recurrentes de nosotros que ellos saben que el valor agregado paga y son líderes por algo, o sea, por entender cómo jugar con ese valor agregado. Entonces eso ha sido algo muy interesante. Entonces siento que ya el precio dejó de ser un poquitito una de esas primeras barreras. En este momento, algo con lo que estamos batallando en el muy buen sentido es qué tan rápido queremos que nosotros se degrade un material. Y lo muy interesante es que ya nosotros podemos decidir qué tan rápido queremos que se degrade un empaque.
sea una bolsa de supermercado o una bolsa para café, dependiendo de qué componentes pongamos, así mejoran o disminuyen las temperaturas, las permeabilidades, pero también qué tan rápido se degrada. Entonces, por ejemplo, los bioplásticos con que jugamos con PLA, con celulosa, con PVS, con PDAT, con derivados de almidón, y con todos estos ya hay mucho que hacer. Y creo que mucho de lo que ha existido es que no existen tantos años atrás de cómo todas las interacciones entre esos materiales, todas las diferentes capas que generan en el mercado. Entonces, ¿qué nos pasa? Que el caso de café, que el cliente quiere que la bolsa le aguante un año de vida útil, que viaje por el mundo y toda la cosa, pero a la vez queremos que sea hasta para compostaje casero. Entonces, ¿de cómo hago? O sea, ¿a cuál le doy prioridad? Y la industria de alimentos necesita materiales muy estables, pero a la vez todos quieren que se degrade, son materiales súper difíciles de reciclar. Entonces, toda esa interacción es un reto grande, pero a la vez muy bonito y que creo que se está convirtiendo en uno de nuestros principales valores agregados porque ya tenemos mucho tiempo atrás de estar probando estas interacciones y cómo se degradan los bioplásticos en diferentes condiciones y eso funciona mucho para apoyar a los y para asesorar a los clientes. Creo que el otro reto es el greenwashing y ahora nos está pasando mucho con bolsas de basura, que nos dicen clientes, bueno, pero es que yo compro la bolsa de basura plástica en 100 colones, la biodegradable en 130, y usted me está vendiendo la compostable en 140, y no, me quedo con la biodegradable, bueno, pero es que vean, es que el biodegradable es plástico con algo, sigue siendo plástico, yo lo que le estoy vendiendo es un derivado de almidón, otro producto, no sé qué, bueno, pero es que se vende como biodegradable, y el consumidor la compra como biodegradable y él no se fija tanto si es biodegradable o compostable, está en la sección de sostenibles. Entonces, siempre en toda nuestra historia, ese tema de la comunicación y de cómo el consumidor entiende todo el mar de términos entre biodegradable, biobasado, oxo-biodegradable, compostable, casero, industrial. Entonces, de los que estamos intentando el material más estricto, vamos en desventaja con los que van ahí más o menos. Entonces es otro de los retos que lo hemos trabajado mucho a punta de comunicación, educación y estar aquí. Exacto. Y creo que bueno, qué dicha, número uno, voy a recapitular con el tema precio, ¿verdad? Porque eso es una barrera y es una barrera de entrada, pero también es estar claros en cuáles son los sectores que sí están dispuestos a pagar ese precio adicional, pero entendiendo el valor agregado que hay, ¿verdad? Y es algo de lo que hablábamos de la parte de Marán. Y qué dicha que Pavisen ha logrado mantener los precios porque también obviamente está en un sector, ¿verdad? Mucho más masivo y más complejo y más competitivo y en donde todavía eso pues le daría otra barrera más. Entonces, y es parte de esto mismo que comentabas de la innovación, ¿verdad? De que realmente las escalas de bioplásticos no son las mismas escalas de plástico, las eficiencias, las productividades, incluso cuando lo vemos en análisis de ciclo de vida, ¿verdad? Ya entrando un poco como en tecnicismos, a veces vemos indicadores un poco complejos, pero viene mucho desde esa línea y todavía hay menos información o menos base científica y lo poquito que hay pondera sobre la relación global. Y luego me olvidó lo otro que dijiste, que era sobre lo que quería comentar y no me... Sobre el greenwashing, el biodegradable, el otro. Sobre los términos, exacto. Nosotros estuvimos trabajando dentro del proyecto, gracias, en un glosario para hablar un poco de estos términos, ¿verdad? Porque hay tantísimo término técnico y los que estamos en esto entendemos un poquito, pero incluso se nos hace difícil cómo explicarlo, ¿verdad? Cómo se le explica a una persona común, silvestre, no ve estos temas todos los días. Y que al mismo tiempo solo ve el tema biodegradable y piensan que si se biodegrada y eso quiere decir que lo puedo tirar y listo, el ambiente se encargue de esto. Entonces hay muchísimo trabajo desde esa línea. Pero ahí la guía de compostaje ha sido una herramientota. O sea, ese tipo de guías funciona mucho porque una vez uno le dice al cliente, bueno, no, pero de una vez, bueno, y se ponen a leer y está para todo tipo de personas que dependiendo de educación, que lo van a entender súper fácil, que está súper clara, está maravilloso eso. Buenísimo, bueno, aquí aprovechando el comercial, de hecho trabajamos dentro del proyecto de consumo y es parte de la estrategia de comunicación y educación con 2050 y con Automercado en una guía de compostaje y parte de lo que buscamos hacer, que pensaría uno, un compostaje es común, no, de hecho no encontramos referencias locales, saben algunas académicas,
pero incorporamos el tema de bioplásticos, porque lo interesante es que 2050, bueno, varias cosas que tiene esta opción de compostables en sitio o caseros. Entonces, ¿verdad? También parte de que la gente entienda, ok, si es compostable casero porque viene de almidón, que viene celulosa, viene de una fuente renovable y entonces lo puedo tratar en mi compostera, ¿verdad? Entonces ahí vamos educando en ese tema. Pero bueno, nos queda un montón de camino por recorrer y creo que otra cosa importante en cuanto a innovación es que 2050 ya tiene planta en Costa Rica, ¿verdad? Cuando empezaron, pues era más encontrar los materiales, distribuirlos, y eso yo creo que también ayuda muchísimo a cómo innovar, ¿verdad? A hacer pruebas, a trabajar con el cliente directamente, que sé que es muchísimo de lo que también están haciendo. Y eso había sido una barrera gigante, no tener una planta aquí, porque cada proyecto nuevo que van muestras a España, que vienen de China, que va para allá, que esto, que va, ahora probamos una pruebita, uy, no iba a empresa la fotocelda, ahora va de nuevo, estaba un poquitito más ancho. Entonces, de eso a nivel internacional es muy complejo. Entonces, el foco de nosotros, nuestros primeros 4 años de empresa fue casi que crear una empresa que generara flujo de caja que nos permitiera tener una buena valoración para atraer la inversión, para poder traer las tecnologías y la fábrica acá. Entonces, en 2025 montamos una fábrica acá y ha sido maravilloso porque todos los proyectos que venían se han catalizado y obviamente hay mucho más flexibilidad, tiempos de entrega. Y en este momento estamos, ya en noviembre, estamos produciendo más de 1,5 millones de empaques al mes aquí en suelo nacional. Más bien ya estamos hacia segundo, tercer turno casi. Y ya viendo a ver cómo hacemos para empezar a ampliar. Vamos a hacer etapa 2, etapa, buenísimo, también buenas noticias. Y bueno, Alejandro, a mí me emociona mucho que contés de tu proyecto, porque yo lo escuché hace un tiempito y este año he ido a 2 eventos y he encontrado tu producto en esos eventos. Pero sé que muchos no lo conocen probablemente, y Ficus Box ha desarrollado un modelo basado en la reutilización de vajillas mediante un servicio integral. Y quisiera que nos contaras un poquito también de cómo llegaron a definir este modelo de negocio. Más, a mí me gusta pensarlo más como el tema de servitización, ¿verdad? De pasar de lo que tal vez era un bien o un producto tangible, más a verlo como un servicio. Y entonces que nos contes un poquito de, bueno, que le contes a la gente de qué se trata Ficus Box, cuál ha sido ese proceso y los retos asociados a hacerlo viable en el mercado, ¿verdad? Y en un mercado costarricense con los retos que tiene en escala y demás. Muchísimas gracias, Dixiana, y bueno, por la pregunta y la invitación. Y hay una anécdota que en realidad resume muy bien como el inicio de Ficus, y fue una fiesta familiar que tuve hace como unos años, creo que fue a mediados del 2022, donde era como la primera vez que nos reuníamos la familia de nuevo después de la pandemia y celebrábamos el cumpleaños de una tía, y mi tía ahí se encargó de organizar toda la actividad, desde reservar un rancho, una finca, toda la alimentación, todo esto. Y para mi sorpresa, a la hora del almuerzo me topé con algo que ahora que lo pienso en retrospectiva ha sido como el inicio, el motor de todo esto, de todo este proyecto, porque mi tía siempre se ha caracterizado por tomar decisiones muy prácticas, que no enredarse mucho, pero como estaba celebrando su cumpleaños, quería también tener algo más elegante, que se fuera más agradable la actividad. Entonces compré una vajilla súper resistente, con platos decorados en sus bordes, vasos como copas, cubiertos plateados, en fin, era una vajilla que a todas luces era como de lujo, y lo interesante es que era de plástico. Mi primera reacción con eso fue de, mira, qué bueno, mi tía está comprando una vajilla buena, no va a generar residualidad, pero muy rápido caí en cuenta que el error y que todos esos vasos y plásticos venían empacados por una gran etiqueta que decía desechable. Y ahí fue donde me pregunté cómo es posible que un recipiente que tenga tan buena calidad, que haya invertido tantos recursos en la producción, en su distribución, esté diseñado para usarse solo una sola vez. ¿Cómo era posible que estuviéramos tan acostumbrados a esa conveniencia de botar algo y solo a costas del ambiente? Y cómo mi tía no podía tener una opción que le permitiera celebrar de la misma manera, pero sin generar tanta basura. Y fue justo ese el inicio de Ficus. Y de ver, después de eso fue un proceso en realidad bastante constante de investigación, ver qué se estaba haciendo en otros países. Mucho aprendimos de Estados Unidos, en Europa, de otros conceptos, de otras formas de apreciar los materiales, y ahí entró el tema de la reutilización.
y que nos abrió esas puertas a diseñar un servicio que en este momento lo hemos iterado, lo hemos puesto a prueba, muchas mejoras y muchos cambios, pero hasta poder definirlo como un servicio de recipientes reutilizables y retornables para celebraciones desde actividades familiares hasta ferias o actividades corporativas, donde en realidad vamos más allá de evitar que se genere un residuo. Siempre hablamos de mejorar la experiencia de consumo en estas actividades y también de darles métricas y un respaldo a los organizadores de estos eventos de las estadísticas y el impacto que están haciendo por tomar esas acciones. Y en realidad es un servicio muy integral, como vos decís, porque incluimos desde el suministro de la vajilla, que es resistente, que es apta para el consumo de alimentos, hasta toda la logística que implica el retorno y la recuperación de estos materiales y la limpieza también, que es tan necesaria de todos estos recipientes. Y a la fecha, gracias a esto, aunque seguimos en una escala pequeña, hemos evitado cerca de 150,000 recipientes de un solo uso que de otra forma hubieran terminado en un relleno o un río. Y en realidad estamos en ese cambio donde en realidad cada vez que regresa un plato a nuestro centro de limpieza, me acuerdo de esa vajilla de mi tía y de que por dicha ahorita ya esos platos no van a terminar en la basura y van a poder seguir cumpliendo su propósito, que justamente eso es en FICO lo que buscamos, poder conservar el valor que tienen todos los materiales que tenemos y poderles darles mucho más vida. Y a partir de ahí nos hemos enfocado a desarrollar soluciones para que la reutilización sea esa acción, esa herramienta o esa práctica que las empresas puedan tomar y asumir para crecer sus operaciones. Y respondiendo un poco a la parte de cómo lo hemos hecho viable, creo que ha sido mucho el proceso de crear esos apoyos, esos acompañamientos, esa logística, para que así como mi tía no pudo hace unos años hacer su evento más sostenible, ahora sí muchas empresas y organizaciones puedan hacer ese cambio y tener un impacto realmente en el ambiente. Súper, muchas gracias. Creo que resaltar un poco lo que comentabas de la data, ¿verdad? Porque muchas cosas la gente, ¿verdad? No, si no lo ve o no lo mide, no se da cuenta. Y también, sé que es algo que también José lo ha vivido mucho desde el tema de los bioplásticos, de poder dar ese valor agregado al cliente de cuál es su indicador, ¿verdad? ¿Cuál es esa carga evitada que al estar reemplazando en las diferentes métricas, ¿verdad? De huella de carbono, si fuera el caso, o en tu caso el plástico que se está dejando de generar. Sí, nosotros siempre tenemos 3 indicadores que somos los que siempre compartimos, son la cantidad de recipientes que se evitaron, el equivalente en residuos, que eso significa, y también la tasa de retorno, que en nuestro modelo es muy importante saber cuánto se está recuperando de verdad, y en la mayoría de nuestros casos ronda el 98, 99%, que en realidad eso es lo que nos motiva, en realidad, a lo que los sistemas que nosotros implementamos esto están funcionando y tienen sentido, por lo cual sí es clave poder tener los datos y compartirlos a los clientes y a nuestros aliados para demostrarles realmente el impacto que están haciendo. Súper. Y creo que el otro reto importante, que es en el que ustedes trabajan y en el que están, ¿verdad?, abriendo camino y demostrando, es en el tema de la logística inversa, ¿verdad? Porque es donde vemos más retos cuando hemos trabajado en iniciativas, ¿verdad? Con la parte de bebidas, con la parte de alimentos, siempre hay mucho pero en esa logística inversa porque es compleja, ¿verdad? Porque hay un tema de que tengo que almacenar y que almaceno sucio, entonces no puede ser mucho tiempo. Entonces, ¿verdad? Hay como todo ese reto y creo que buenísimo que están, ¿verdad? Avanzando en esos retos y generando data y aprendiendo el proceso. Sí, para aprovechar ese punto, también sí hemos visto que es muy importante el tema de la limpieza y asegurar esa inocuidad, y justo también hemos desarrollado soluciones que son servicios específicos de limpieza en envases retornables para negocios y comercios que ya utilizan envases ya sea de vidrio o de plástico, que ya retornan sus clientes a ellos mismos. Nosotros les damos todo ese soporte de, ok, ya una vez que lo recuperó, no se preocupen en invertir usted todo el sistema, ¿verdad?, de limpieza, nosotros se lo tercerizamos y así apoyamos a estas empresas a que puedan seguir fomentando la reutilización en sus negocios sin que tengan que complicarse tanto a nivel interno. Súper, buenísimo, ¿no? Muchas gracias, súper interesante. Vamos a hacer una rondita final de consultas ya para ir cerrando. Las pláticas son así, una plática rapidita
nos dejamos ahí la espinita, pero bueno, ahí les, para quienes nos escuchan o comparten, pues podemos dejarles los contactos por si quieren después tener un poquito más de información. Tal vez, Maran, como pregunta final, bueno, yo digo Maran, Mariela, ¿cómo pueden las empresas colaborar, verdad, con su cadena de valor, con proveedores, con startups y con representación de gobierno en general para acelerar la innovación? Bueno, yo creo que ahorita si hablamos a nivel de empresa privada, gobierno y los pequeñitos, las startups, creo que el foco es como tener claro qué es en lo que realmente tenemos que enfocarlo, que desde mi punto de vista es disminuir la generación de los plásticos, ¿verdad? Porque siento que a veces la tarea está quedando como en nosotros los pequeñitos, los grandes siguen generando mucho plástico. Hemos visto cambios en las etiquetas, reutilízame, recíclame y demás, pero pues también los números han dicho que únicamente el 9% de todo lo que se genera realmente se está reciclando. Entonces no se está llegando como al punto de lo que realmente se necesita. A nivel de gobiernos hemos visto pues que sí han habido nuevas leyes en el manejo de plásticos de un solo uso, el uso del estereofón, pero de cierta manera también vemos cómo ese tipo de materiales sigue en el ambiente, se sigue vendiendo, entonces hay que dar como más seguimiento a eso. Y por otro lado, hacer como o sea, si el foco es ese, entonces entre los grandes y pequeños, poder hacer como esa cadena en donde si el grande está tal vez no utilizando cierto material, en el caso mío, tapas plásticas que tal vez no tienen bien la rosca, hay un lote que viene mal, entonces que de una vez haya como un contacto en donde nosotros podamos utilizar ese material y darle nuevamente vida, porque a veces nos topamos que no lo quieren vender y si no lo vamos a comprar, entonces lo prefieren desechar. Entonces es tal vez hacer como una cadena en donde se puedan aprovechar lo que el grande está generando, que me puede ayudar a tal vez disminuir los tiempos de yo utilizar este material porque no viene sucio en una bolsa de basura, sino que viene limpio y de pronto esto pueda generar ese resultado tal vez de una manera más práctica. Y no, definitivamente apoyo, o sea, yo me siento muy chiquitita aquí con los otros panelistas, pero sé que, o sea, el producto es bueno, la aceptación es buena y siento que generar alianzas con grandes pueden hacer que esto pueda llegar a más personas y identificarnos de aquí afuera del mundo, ¿verdad? Es algo que creo que se puede lograr. Súper, gracias. Alejandro, no sé si quieres complementar. Claro, y yo también me uno en ese grupo de los chiquitos. También en realidad es duro ir con algo innovador y diferente. Y creo que mi comentario es muy alineado con el tuyo. Va en el tema de una mentalidad proactiva ante ver estas oportunidades, que las empresas se motiven a no esperar de que la solución les llegue a la puerta de sus empresas listas para usar o que solo con cambiando una cosa o cambiando un proveedor ya van a solucionar el problema, sino que tengan más esa iniciativa de buscar alianzas con unos proveedores o con otros negocios emergentes para salirse más de su esquema, buscar alternativas que realmente, como dice Mariela, tengan ese foco, ¿verdad? Muy claro de lo que hay que hacer. Y lo hemos visto en Ficus también, o sea, nuestros primeros clientes, los primeros aliados son empresas que han apostado por hacer las cosas diferentes, que se han arriesgado a decir, ok, tal vez no es el servicio perfecto, pero arranquemos, hagamos las pruebas, y eso es lo que ha permitido ir evolucionando, y justamente para mí eso es lo que va a llevar a la innovación, hacer todas esas, atreverse a tomar esos caminos un poco menos comunes, pero con mucho impacto. Súper, muchas gracias. Yo creo que el resumen es las alianzas, ¿verdad? Y yo creo que ahí los que estamos en la parte de cooperación tenemos un rol fundamental, ¿verdad? Porque a veces todos queremos la alianza, pero tiene que haber alguien que haga ese trabajo de ponernos de acuerdo, de agendar, ¿verdad? En este ajetreo de vida del día a día. Yo creo que, y lo hemos vivido, o sea, todos tenemos un interés, en este caso estamos hablando de temas de plástico, de cómo trabajar en reducir la contaminación, que en realidad, ¿verdad? El tema es sobre la huella que tiene la mala gestión del material y no el material como tal, porque es sumamente importante.
pero creo que ese cómo incentivamos, promovemos y mantenemos, porque podemos lanzar una iniciativa muy interesante, ¿verdad? Pero si no le damos seguimiento, si no le impulsamos, si no le generamos recursos, es complejo que avancemos. Y bueno, para Pavicen y 2050, tal vez vamos a empezar con José Alfaro. Si nos puedes contar, José, un poquito en cuáles son esos beneficios que obtienen las empresas al innovar en temas relacionados con economía circular y tal vez, ¿verdad? En la experiencia en Pavicen, ¿verdad? Que es una empresa que tiene bastante tiempo y que estos últimos años, ¿verdad? ¿Cuáles podrías contarnos sobre los beneficios que han materializado? Creo que al final el beneficio principal es la satisfacción de saber que estos materiales no acaban en ríos, mares y vertederos. Creo que es un proyecto muy propio, digamos, viene de nuestra gerencia y el grupo de socios de la empresa enfocados en generar un bienestar común. Buscamos con ello que este plástico y principalmente, y hay un tema importante, hay plásticos que no son recibidos en todo lado, que son el PET5 y el PET6. Nosotros los incorporamos a la mezcla. Somos gestores de residuos avalados ya con su respectivo permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud. Y creo que al final la satisfacción y el beneficio es común. Hay un proyecto también a nivel interno de empresa que buscamos que en nuestros propios hogares, para generar un sentido de pertenencia, colectemos ese plástico, lo traigamos. Y creo que en las escuelas, todas estas instituciones, de manera general se benefician no solo con los insumos y demás materiales que le podemos aportar en forma de canje o una devolución de agradecimiento, sino lo que vamos enseñando a las nuevas generaciones, de manera tal que ellos se acostumbren a que eso no es un desecho común y que se puede reutilizar. Muchas gracias. Y José, tal vez puedes contar un poquito sobre los beneficios que has visto más bien con los clientes que han ido migrando a soluciones en esta línea. Beneficios, yo he sentido un montón en muchas líneas. Por ejemplo, no solo hablando, para todos los clientes, realmente ellos entran a materiales sostenibles por responsabilidad propia o porque también quieren vender. Entonces, generalmente, uno de los beneficios que se ve muy claros para clientes es que la sostenibilidad ya no es de si yo quiero, si el dueño le gusta o no. Yo creo que ya es obligatorio para toda empresa que tiene que desarrollarse. Y el mismo consumidor ya se lo pide. Entonces, algo interesante es que sí, que para mí casi que la sostenibilidad ya es mandatoria y es más, ahora están las normas NIF, ya tienen que ir estrategias de sostenibilidad. Entonces, más bien, a mí algo que me interesa mucho mencionar es la inversión en sostenibilidad. Y, por ejemplo, nosotros invertir en economía circular nos ha traído inversionistas. Caso, el BID Lab financió la mitad de nuestra planta de producción con unas condiciones espectaculares, porque andan buscando invertir en economía circular y la cantidad de organismos multilaterales invirtiendo en economía circular, en materiales sostenibles, son muchos. Entonces, a mí también me gusta incentivar pues a las empresas a que cuando hay un proyecto bien vendido, probado, pues hay recursos con los cuales se puede escalar. Y lo otro que quería mencionar es que nosotros empezamos, desde que 2050 se conceptualizó, la idea era no solo vender empaques, sino cómo tiene que funcionar la suplencia de empaques en industria o en servicios de alimentación. Y a partir de ahí vino el tema de que, bueno, nosotros tenemos que tener una responsabilidad extendida mucho más allá y nosotros involucrarnos en la recuperación de los materiales. Y empezamos a hacer eso desde que nacimos, recuperar bioplásticos y vino inicialmente por tener un modelo de negocio bien completo. De ahí es donde vino la idea y de diferenciarnos mucho de industria plástica. Y por eso fue que nos metimos en este tema de recuperar bioplásticos, que ha sido interesantísimo. Por probar eso, ha venido un beneficio que nosotros no esperábamos, que es un beneficio económico. Y generalmente esa logística inversa es complejísima y es carísima. Por eso todo el mundo le tiene miedo. Nosotros nos pusimos a invertir en eso y de ahí, pues, digamos que no, es que sí le hemos ganado mucho en otras cosas, pero digamos que financieramente no estaba siendo rentable. Ahora, ¿qué ha pasado muy interesante? Para mí, una de las razones de por qué el reciclaje de plástico no funciona bien es porque el plástico es demasiado barato. Entonces, el incentivo
en recuperar el material, pues si no hay un incentivo económico, cuesta mucho que la gente, que las gerencias lo quieran adoptar, a no ser que haya algo diferente de responsabilidad. Ahora nosotros recuperando ese material, estamos viendo la posibilidad de que nosotros podemos reciclar químicamente ese material y volverlo a incorporar a nuestros procesos. Y los bioplásticos son bastante más caros que el plástico. Entonces yo sí tengo un incentivo todavía más grande en recuperarlo. Y sí estamos viendo que la disminución de costos es importante. Entonces, ese tema de invertir en sostenibilidad, en economías circulares, inicialmente era responsabilidad y ahora se está convirtiendo en un incentivo financiero interesantísimo. Eso nos da para otra charla muy interesante, pero ya se nos fue el tiempo. Les agradecemos un montón a todos los panelistas y a Mariela también por acompañarnos y compartir su conocimiento, su pasión y su compromiso en materia de sostenibilidad y de economía circular. De verdad, para mí es un placer haberles acompañado en este espacio. Le paso la palabra a Charlene y te podemos... Y no se me muevan de ahí, porque vamos a pasar a la parte más rica de estas pláticas de plástico, como han sido estos últimos 2 años, que es la parte de preguntas y respuestas. Queríamos nada más, antes de pasar a esta segunda parte, agradecerle muchísimo a la audiencia que nos acompaña en redes. Ahí tenemos audiencia que se ha estado reportando desde diferentes lugares, desde los tribunales de justicia, desde Punta Arenas, desde Jicaral. Entonces, muchísimas gracias también a quienes nos acompañan desde estos diferentes espacios. Y de hecho, vamos a inaugurar este espacio de preguntas y respuestas con una pregunta que nos viene justamente desde la plataforma, donde dirigen una consulta directamente a Pavicen. Y la pregunta dice, he visto que en China y Japón utilizan estos asfaltos y cementos con plásticos en puentes y carreteras, pero en porcentajes mucho más altos. He escuchado también que llegan hasta un 10%. ¿Qué posibilidad hay de que esta excelente idea que se aplica en países a nivel mundial se pueda reproducir en Costa Rica? Tal vez, como decíamos anteriormente, la industria constructiva o la parte de construcción a nivel país es un poco celosa al tema de cambios, principalmente porque tiene que entregar un producto de muy alta calidad. Nosotros como Pavicen hemos tenido como un proyecto, tal vez aumentar ese porcentaje. Lo que pasa es que nuestros análisis y pruebas de laboratorio nos indican que con el 1% se cumple y se mantiene la calidad y no se varían los estándares. Entonces, de momento, estamos trabajando bajo ese porcentaje, que es el 1%, pero sí podríamos analizar un proyecto donde se pueda incorporar un porcentaje más alto. Creo que aprovechando la consulta para nuestros clientes y demás personas que al final no son tal vez clientes directos, pero pueden consumir la mezcla asfáltica que hacen una entrada a una casa o un proyecto privado, los impulsamos realmente a utilizar esa mezcla, que su calidad no se va a variar, se va a mantener. Les aseguramos con pruebas de calidad que nuestra mezcla asfáltica se mantiene y que hay un bienestar muy alto para el tema ambiental. Y como les decía, un kilo de plástico equivale a 40 botellas de 600 mililitros. Entonces, en volumen es un bienestar muy alto. Muchísimas gracias por su respuesta. Abro también el espacio para quienes nos acompañan de manera presencial, si gustan hacer alguna consulta. Buenas tardes. Es nada más una reflexión, ¿verdad? Yo quería agradecerles mucho por seguir esa sensibilidad ambiental que tienen. Yo creo que muchas veces les habrán dicho que emprender no es fácil, que especialmente en el sector privado no es fácil, ¿verdad? Pero emprender no solo necesita gente visionaria, necesita gente valiente. Entonces, gracias de verdad por esa valentía que han mostrado, por seguir ese corazón que tienen. Yo represento otro de los proyectos de la cartera de plásticos acá en PNUD, entonces mucha felicidad, de verdad. Muchísimas gracias. Reitero nada más algunas instrucciones, ¿verdad? Tal vez si se presentan. Y asimismo también pedirle a nuestra audiencia en la plataforma que si pueden activar un momentito sus cámaras para tener también un registro de la participación, decirle a quienes nos acompañan de manera física que tenemos alrededor de 100 personas conectadas en plataforma, entonces también darles la bienvenida y hacerlos partícipes de este espacio. Sin más, entonces, tal vez si se puede poner de pie y nos conversen. Gusto, yo soy Juan Carlos de Pavicen también. Ese 1% que dice José,
si lográramos que todas las empresas que están en esta industria incorporaran ese 1%, tendríamos que traer plástico de otros países. Entonces, imagínense cuál es el impacto que podríamos tener en todos los ríos, en todas las inundaciones que todos los inviernos vivimos, ¿verdad? Entonces, yo creo que con ese 1% lograríamos recuperar todos los ríos y todos los mares que tanto sufren durante los inviernos. Muchísimas gracias, María del Mar. Gracias por las presentaciones sumamente interesantes e inspiradoras. Tal vez en términos de economía circular, yo quería preguntar si dentro de los negocios de ustedes, bueno, Pavisen ya es muy claro, pero entre los otros, por ejemplo, cuando se daña un lente o se rompe un plato, tal, si tiene incorporado o el público, ustedes lo pueden volver a reincorporar en el proceso, si tienen eso previsto. Ahora sí. En el caso de Mara Maiware, sí, desde el inicio el proyecto nació enfocado en la economía circular y el suprarreciclaje. Y de hecho el diseño del anteojo, de la pieza, está para que en el momento en donde se deteriora o simplemente pues ya no lo quieren usar, lo quieren cambiar por otro, nosotros lo recibimos, es fácilmente desensamblable, lo que son bisagras, todo eso se separa y el plástico entra nuevamente al ciclo de producción. A cambio, la persona que aplica la garantía circular recibe un porcentaje de descuento en la siguiente compra que hace, que entonces la siguiente gafa va a costarle menos que la primera que adquirió y ese porcentaje se mantiene todas las veces que lo quiera hacer, ya sea porque nos ha pasado, porque los majó, se sentó encima, se los mordió el perro, o sea, hay muchas cosas que pasan, que a la gente se pone triste, ¿verdad? Y le gustaban los anteojos, pero los puede entonces sustituir a un costo menor y nosotros nos garantizamos que la gafa no va a andar ahí flotando en el mar ni nada, ni quedando en un vertedero, sino que le podemos dar nuevamente vida. Y bueno, al lado de Ficus también, para nosotros era algo también muy importante ese concepto. Inclusive, bueno, nuestra vajilla es un proveedor que el material es plástico, es polipropileno, pero viene un proceso también del reciclado de ese plástico y a la vez es 100% reciclable. Y en realidad nosotros nos enfocamos mucho en, al nosotros dar esto como un servicio, mantenerlo el mayor tiempo posible en circulación y una vez que ya ha cumplido esa vida útil, poder darle ese último tratamiento. Inclusive sería interesante explorar con Mariela a ver si nuestros plásticos pudieran llegar a ser anteojos en un futuro. Claro, el polipropileno es de los que nosotros utilizamos. Bueno, ahí está. Originalmente, nuestro modelo de negocio no implicaba volver a utilizar los materiales porque estaban hechos para degradarse rápido. Entonces, nosotros el tema de recuperación de materiales, desde mi punto, toda empresa que supla materiales al mercado tiene que llevar ya esa responsabilidad extendida de ver qué hace con eso de alguna manera. Entonces, por eso nosotros desde el inicio nos metimos en el tema de compostaje. En este momento, en la entrada de todos los automercados del GAM, hay un recolector de bioplásticos y no voy a decir que fuimos los primeros porque no sé qué hay, pero sí creo que en Centroamérica hemos sido los primeros que ya toma cierta escala y ya de una manera más organizada la recuperación de bioplásticos, porque para mí lo que ahora es polipropileno, PET, polietileno, en un futuro cercano va a ser PBAT, PBS, celulosa, PLA. Entonces, al igual que como los materiales van evolucionando, igual hay que recibirlos, hay que saber qué hacer con ellos. Entonces, inicialmente empezó por llevar todo a compostaje y lo muy interesante, que es lo que les decía ahora, es que ya puede que, digamos, suave, tal vez no lo metamos todo a compostaje porque puede que esto lo pueda volver a utilizar en la planta. Entonces, eso es algo que estamos en mucha investigación en este momento. Tal vez aprovechando acá el panel con Mariela, digamos, nosotros lo que más recibimos son botellas y las tapas igual se muelen y se incorporan al plástico, pero podríamos conversar y eventualmente generar algún convenio que le separemos las tapas y solo molamos la botella como tal y usted pueda utilizar las tapas. Tengo que hacer una prueba de inyección ahí, ya. Buenísimo, sí, esa es la idea. Señor. Buenas tardes. Olga Segura del Ministerio de Salud. Vieran que esto que acaba de pasar
precisamente uno de los objetivos que tiene todos estos proyectos que tenemos en forma conjunta el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y es que pasamos como de hacer como una broma, pero esa alianza se va a dar. Porque las personas que están acá son personas serias, responsables, que quieren un futuro mejor para todo su país, pero más que para un país etéreo, para los habitantes que vivimos acá. Así que muchas gracias. Yo los felicito, me uno al comentario que hizo Alejandro hace un momento. Los felicito porque yo creo que lo que ustedes presentaron el día de hoy va a ser también insumo para que otros se aventuren a tener una idea y a llevarla a la práctica. Así que muchísimas gracias y de verdad muchas felicidades. Vamos a recibir 3 preguntitas más. Tenemos 2 por acá en plataforma. Tengo una dirigida nuevamente a Paisen, que nos consultan si han pensado innovar también desarrollando algún otro producto, como por ejemplo tapias prefabricadas. Entonces, Bueno, sí se ha pensado en otros productos. De momento, como nuestro principal mercado es la mezcla asfáltica, igual, como todos sabemos, es un proyecto un poco complejo de llevarlo a cabo, de que la gente lo acepte. Entonces, de momento es el que estamos enfocados y queremos de verdad redoblar esfuerzos para que ese proyecto tenga mucha fuerza y a nivel país sea aceptado y aprovechado. Entonces, de momento estamos, digamos, igual con mucha apertura para cualquier otro proyecto que nos puedan ofrecer, pero sí estamos enfocados en lo que es mezcla asfáltica. perfecto. La última pregunta que recibimos de parte de la plataforma en línea va dirigida en general a los diferentes panelistas y nos hacen un comentario primero donde nos indican que reciclan con el servicio municipal y que este servicio llega cada 2 semanas y se lleva principalmente papel, plástico, vidrio, empaques y tetrabric, pero no se lleva tapas plásticas o algunos tipos de plástico, ¿verdad? ¿Por qué no hacer algún convenio con municipalidades, cada una de sus diferentes áreas, para atender o abastecer, digamos, en la materia prima que necesitarían en este caso, que es el plástico? Bueno, tal vez me adelanto. Y nosotros puntualmente, uno de los principales clientes son instituciones públicas, municipalidades, y con ellos instamos, igual es, como repetía y decía anteriormente, es venderles la idea y que la acepten y que sepan que esto no, y la incorporación del plástico en la mezcla no va a variar su calidad, pero sí tratamos con todas las instituciones, principalmente con municipalidades, y ya lo hacemos, incorporar el plástico en la mezcla asfáltica. Un proyecto interesante que salió muy reciente, es más, Ixani hizo un buen contacto ahí con la gente del grupo Danisa. Ellos querían implementar bolsas compostables, Ixani les dio nuestro contacto, después empezamos ya a llevar el proyecto, y al final terminó en que parte de la razón y de la motivación de que ellos estaban implementando esto es porque también ellos le venden muchos repuestos al gobierno, y entonces el gobierno ya estaba, no sé si eso viene a raíz de algunos decretos que se ha hecho, pero entonces ya les estaban pidiendo algún material compostable. Ahora ellos le están ofreciendo a los entes del gobierno que ellos les venden, que ellos también les recuperan las bolsas. Entonces ya en este momento ellos le están vendiendo bolsas que recupera Grupo Anisa y que después viene para nosotros, ya sea para compostaje o también para proceso. Entonces yo creo que esto mismo lo hemos visto en restaurantes, lo hemos visto en las mismas bolsas de basura de municipalidades. Yo creo que al final todos estos proyectos se pueden implementar en todo el gobierno. En el caso mío, bueno, desde que nace el proyecto, el primer aliado que tuvimos fue la municipalidad de donde yo vivo, San Pablo de Heredia, y a la fecha con la municipalidad y por medio de los EBAIS es de donde nosotros recibimos la mayor cantidad de tapitas plásticas, porque sí, la población sí siente eso, o sea que las tapitas plásticas ellos las separaban y a veces no sabían qué pasaba con ellas. Entonces pusimos puntos de recolección grandes en frente de la MUNI y de los EBAIS y pues con los letreros saben en qué se va a transformar las tapas plásticas que están dejando ahí y a la fecha es el principal
el principal punto de plástico, de tapitas plásticas que llega a nuestro proceso. Nos encantaría decir que lo podemos hacer ya a nivel más grande, pero también pues recordemos que somos chiquititos, el espacio de almacenaje que tenemos tampoco es tan grande, entonces pues también sabemos que nos tenemos que limitar, pero la idea es ir creciendo, poder llegar a tener espacios más grandes y poder entonces hacer más de este tipo de alianzas con otras municipalidades. Igual hay empresas que nos han contactado y que nos hacen también llegar sus tapitas plásticas porque hacen sus campañas de recolección y demás. A nivel de escuelas, colegios también nos van contactando y pues siempre que se pueda el material se recibe de esas instituciones también. En nuestro caso, aunque no somos productores de la vajilla que utilizamos, pero lo que sí vemos mucho la oportunidad de alianzas con gobiernos locales es en todo el tema de actividades que se organizan como festivales y ferias y cómo nuestro servicio se puede integrar a eso de manera muy sencilla y generar ahí esos puntos de recolección de las vajillas para que no se ni siquiera necesite que generar ese residuo. Entonces, en realidad siempre los gobiernos locales creo que es muy importante generar esas sinergias. Y en realidad sí muy abierto a generar esas conversaciones. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Fabiola, Automercado, y quería hacer un comentario con respecto a todo el tema que han estado conversando. Pienso que evidencia muchísimo que la innovación ya está presente en todo lo que hacemos. Siempre van a haber ideas, no todas las veces se van a ejecutar por personas tan valientes como ustedes. Esperemos que cada vez sean más. Pero la innovación creo que ya existe, las buenos proveedores ya existen, la tecnología ya existe, los materiales alternativos ya existen. Entonces pienso que cada vez tenemos que trabajar más en el eslabón en el eslabón que podría ser el final, pero no es el final, que es de la persona consumidora. Porque, y eso es un gran reto que tenemos los distribuidores y productores, es como decía José ahora, cómo le ofrecemos un producto alternativo en competencia con otro que está en la misma posición y que inclusive puede ser más barato y que tal vez no tiene una característica de trazabilidad como tienen los productos de ustedes. Y pienso que la clave es cómo educamos a esas personas consumidoras, cómo los informamos. Bueno, ya hay gente Supercarga como Código R que hace un trabajo extraordinario para justamente llegar a las personas, sensibilizar, pero si cada uno como personas individuales, más allá de como empresas, como personas individuales, podamos hacer un esfuerzo por compartir estas iniciativas, por apoyar emprendimientos de otros, por leer mejor las etiquetas, por escanear el código QR que alguien lo puso ahí con información para que lo escaneen. Si de verdad podemos hacer eso como personas consumidoras y llevar el mensaje a otros, estos proyectos y estas iniciativas van a ser más y van a ser más exitosos. Muy bien, bueno, muchísimas gracias a todos y todas por sus preguntas. Para finalizar, queremos hacerlo con un mensaje clave. Para ello, invitamos a don Ricardo Morales, jefe de la Unidad de Normalización de la Dirección de Salud Ambiental y del Ministerio de Salud, quien además participa en el comité técnico del proyecto y que hoy nos dirige el mensaje de despedida. Gracias, Chalín, y a todos los que nos escuchan y están aquí hoy acompañándonos. La verdad es que es muy halagador para el Ministerio de Salud del Estado ver todo este montón de iniciativas, ¿verdad? Con innovación, con cambio, y veo que se están dando también porque ya se han gestado algunos cambios en los consumidores, si no, no estarían recuperando todos esos materiales que se están recuperando. Y hay consumidores responsables, muchos de los que los están escuchando posiblemente, pero también hay innovación, hay cambio, hay nuevas alianzas. Creo que ese es el mensaje de estas pláticas, ¿verdad? No solo es comunicar, que es como el eje transversal, ¿verdad? Pero es poner a disposición de todos esta riqueza que estamos gestando aquí como país. Como país tenemos una plataforma muy grande porque nos ven como un país muy ambiental, pero sí sabemos que hay muchas brechas, ¿verdad? Una de ellas, que ustedes lo mencionaron, es el tema de cómo diferenciar los productos. Ya el precio pareciera que ya no es tanto, se está yendo acercando. Hay consumidores responsables que incluso pagarían un poquito más si saben que es un producto de mejor calidad. Entonces creo que el reto aquí es la certificación, estos esquemas de demostrar la calidad, ¿verdad? De que los entes del Sistema Nacional de la Calidad también que pueden acompañarnos y luego también seguir comunicando, seguir gestando estas alianzas. Terminamos hoy
pero creo que todo esto es un nuevo comienzo, ¿verdad? Estas pláticas se cierran como tal, pero creo que es un ambiente que se puede volver a reactivar con todos los que nos hemos ido conociendo en estas tareas. Pues nada más agradecerles nuevamente y que tengan una linda tarde. Muchas gracias a todos, al PNUD, MINAE, Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, hemos llegado al final de esta sesión de Pláticas de Plástico, que este encuentro realmente nos impulse a innovar y a seguir generando soluciones concretas, recordando que cada iniciativa, cada proyecto y cada colaboración tiene el poder de transformar la manera en la que producimos, consumimos y gestionamos los plásticos. Sigamos trabajando en conjunto desde los diferentes sectores, público, privados, académicos, y cuenten con la cooperación internacional para apoyar estas iniciativas. Para combatir de manera efectiva la contaminación de plásticos. De parte del Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial y todo el equipo organizador de las pláticas de plásticos, les agradecemos profundamente su participación estos 2 años y les deseamos una muy buena tarde, despidiendo acá a nuestra audiencia. Muchísimas gracias a todos y todas. Thank you.